Hola. En esta cocina cabemos todos, pero en la sociedad ¿pasará lo mismo? Lo averiguaremos. El día de hoy traigo un invitado muy interesante que es Fabri. Hola. ¿A qué te dedicas? Platícanos un poco. Ok, bien. Pues yo soy Fabri, soy paceño, tengo 28 años. Sí, 28. Estudié Derecho en la UAPS, soy gato salvaje. Sí tienes 28. ¿Estamos seguros? Sí, y estudié en la UAPS y actualmente trabajo en la Dirección Municipal de Inclusión del Ayuntamiento de La Paz y funjo como titular de esa área. Tenemos dos grandes coordinaciones, una la de atención a personas con discapacidad y neurodivergencias y otra que es la coordinación en materia de diversidad sexual y de género. Entonces hacemos diversas acciones que buscan reconocer. La que más me gustó personalmente fue la del básquet. Ah, La silla de ruedas. Ese estuvo muy padre. Hoy, de hecho, hay básquet en silla de ruedas también. Ay, qué padre. Sí. Pero bueno, el día de hoy, Ajá. vamos a invertir papeles, porque tú allá Perfecto. serás el director, pero esta es mi cocina. Perfecto, muy Y bien. de aquí, así que la que Ya, va a bueno, que dejar tú me tareas y se va a desquitar de su servicio social va a ser. Es que hizo su servicio social con nosotros. Entonces, primera tarea para Fabri. Ok, Vamos a mezclar una cucharada de miel ok. con 2 cucharadas de soya y una cucharada de... ¡Oh, no! ¡Ay, no están las cucharadas! ¡Ay, qué mensa soy! ¡Corte ahí! ¡Corte, producción! Decirse menso es una acción muy triste para todas y todos. Cucharitas. Cuchara. Perfecto, muy bien. Gracias. ¿Se te ocupa? Gracias. Sí. Bien, Entonces vas a mezclar una cucharada de miel, una cucharada de vinagre y 2 cucharadas de salsa de soya. ok. Bien. Y este lo vamos a cambiar ¿Grande o chiquita? de las normales cucharadas. ¿Verdad? No ¿Qué es cucharadas. normal? Sí. Una cucharada. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Entonces, mientras tanto yo voy a ir picando vamos a hacer? un poco de... Vamos a hacer un arroz frito, estilo así como chino. Yo aquí ya tengo el arroz hecho. Así de, bueno, no hecho, sino cocido. Para saltarnos así como que ese pasito. Y mientras tanto, tú me vas a platicar, Ok. ¿ok? Ujú. El tema de hoy es inclusión. ¿Para ti qué es? La Platícanos inclusión. qué es la inclusión. Es un tema muy interesante porque cuando hablamos de inclusión, siento que cuando utilizamos esta palabra, de repente estamos aseverando que esta ya existe y perdemos de vista todas de repente las necesidades que se presentan frente a los distintos sectores poblacionales. Pero en términos generales, cuando hablamos de inclusión, cuando se trata de derechos humanos, se busca que no se viole ningún derecho humano para ninguna persona, sin importar las características propias de la misma. Físicas, emocionales, estructurales, ¿no? Y pues esa básicamente es la idea, ¿no? Cuando hablamos de incluir a todas las personas, no es tan fácil como decir que los derechos humanos se reconocen para todas y todos, porque existen diversas intersecciones, diversas realidades y un derecho humano que pudiera reconocerse de cierta forma para un sector poblacional tendría que buscarse el reconocimiento del mismo derecho humano con otras estrategias para otro sector. Es decir, si buscamos el reconocimiento humano a la educación, a una persona joven que vive en una zona urbana, con familia, ¿no? El reconocimiento a este derecho se buscará de una forma distinta a una persona en una zona rural, tal vez con discapacidad, y con otras experiencias, ¿no? Tendrán que hacerse diferencias o hacerse estrategias diferenciadas Adecuación. para que se reconozcan los derechos humanos para todas y todos. Entonces,
Decir, aquí reconocemos derechos humanos para todos por igual, se queda muy corto. Tendríamos que hablar del reconocimiento de derechos humanos para los sectores de atención prioritaria. Ejercer activamente el reconocimiento de derechos humanos para las mujeres cuidadoras, para las mujeres trabajadoras del hogar, para las personas con discapacidad, para las personas neurodivergentes, para las personas de pueblos originarios. Y entonces así veremos cuáles son las estrategias distintas. No es tan fácil incluir de repente, porque sí se necesita trabajo, pero sobre todo voluntad. Y mucha empatía, ¿no? Sí, ¿Nos mucha podrías empatía. platicar cuál es el papel de la empatía en esto? Si ya tengo estas tres cosas, esta y esta. ¿Y el jugo de naranja? A ese no. El Se me había jugo olvidado de ese. naranja nos faltó. Empatía. Pues es que yo creo que está interesante el tema porque creo que de alguna forma dejamos de ser empáticas o empáticos en razón de nuestro desarrollo social. ¿Por qué? Porque se nos enseña muchísimo a que tenemos que siempre velar por nuestro bienestar frente al de las demás personas. Se nos enseña a ser egoístas. Ajá, sí, justo. Y entonces, esta idea de ser más individualistas, de repente, niega la necesidad colectiva de preocuparse por las demás personas y de que todas y todos necesitamos de todas las personas. Entonces, ser empáticas, empáticos, no solamente implica reconocer la diversidad en otras personas, sino también reconocerse como una persona diversa, que también necesita de los demás, que también necesita apoyo, que también necesita reconocimiento y que pues como ser colectivo va a necesitar siempre del apoyo de quienes les rodean. Entonces, yo creo que primero para poder ser empáticos tendríamos que ver que nosotros cometemos errores, que no somos perfectos, que Ser tenemos vulnerables necesidades, con nosotros. vulnerarnos frente a nosotros mismos para poder reconocer a los demás. Yo creo que por ahí va. También de nuevo, ser empático a veces se confunde con tener compasión hacia otras personas. Eso está muy interesante. Platícanos un poquito más sobre eso. Porque sí, mira, te voy a platicar rapidito algunas cositas que he visto. E incluso mira, me ha tocado ver que hay personas que creen que porque ya fueron y ayudaron una vez, ya eso los vuelve empáticos. O lo hacen ver tan banalizado en algunos casos que de verdad me hace cuestionarme si son empáticos o solamente lo hacen por el aplauso, ¿sabes? Por decir, yo fui, yo hice. Pues ahora, perdón. A veces también se vuelve como un performance, ¿no? Que está bien las distintas estrategias de apoyo que se puedan realizar para cualquier área, pero habrá que hacerlo con conciencia de clase, con el respeto a las necesidades que presenta ese sector poblacional, escuchar las necesidades de la gente que está por ahí, y eso es fundamental. Por ejemplo, si tú llegas a una zona rural y tratas de inventar cuáles son las necesidades que presentan y no les preguntas nunca, pues ahí será un problema, porque seguramente muchas de las cosas que tú crees que necesiten, no las necesiten. O ya las tengan. O ya las tengan implementadas de una forma distinta, ¿no? Entonces por eso es importante siempre escuchar a las poblaciones a las que estás atendiendo, ¿no? Como dicen en diversos movimientos sociales, nada de nosotras sin nosotras, nada de nosotros sin nosotros. Porque es importante escuchar las voces de la gente a la que quieres ayudar. Apoyar. Hemos visto también últimamente que la gente cree que cuando se habla de inclusión es hablar sin género únicamente, y como que siento que eso se ha hecho como un estereotipo de bienvenidos todes, todas, y no digo que no sea inclusivo, solamente digo que la manera en la que lo está tomando la sociedad hoy en día, porque siento que eso, como que de eso se agarran los sectores más conservadores para mofarse,
¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Pues yo creo que te refieres al lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Creen que solo es solo inclusión y no? Pues cuando hablas de lenguaje inclusivo no solamente hablas de... Sí, hay, o sea, de nuevo, hay intersecciones. Podemos hablar del lenguaje inclusivo en materia de género, el lenguaje inclusivo en materia de atención a personas con discapacidad, el lenguaje inclusivo en materia de prevención o erradicación del racismo, ¿no? Entonces, habrá que, de nuevo, hacer como que una gran introspección, aprender y desaprender muchas cosas, porque cuando hablamos de lenguaje inclusivo, en materia de género, existen muchas estrategias, como lo que se utiliza mucho últimamente, que es el lenguaje desdoblado. ¿Cómo El es lenguaje eso? desdoblado es básicamente utilizar las, los, ¿no? Entonces, en vez de decir los estudiantes de esta escuela, si desdoblas el lenguaje, utilizas las y los estudiantes de esta institución o de esta escuela. También está otra estrategia, que es la de hablar en el lenguaje neutro, que no se refiere necesariamente al él, ella o la X, que eso lo vamos a hablar más adelante. Pero cuando hablamos de las estrategias con el lenguaje inclusivo neutro, hablamos de no utilizar genéricos masculinos o femeninos, sino neutros. Es decir, si hace rato estábamos hablando de que cuando hablamos en el masculino universal solamente reconocemos la existencia de hombres y decimos los estudiantes, si desdoblamos el lenguaje decimos las y los estudiantes, pero si utilizamos el lenguaje neutro diremos la comunidad estudiantil, ¿no? Entonces eso también es una buena estrategia para hablar de forma incluyente sin excluir a nadie. Por otro lado, también está el lenguaje inclusivo en materia de atención a personas con discapacidad. ¿Ese cómo es? Pues es que existen muchas palabras que tenemos mal aprendidas, que se han venido utilizando a lo largo del tiempo, pero que se reconocen como palabras estigmatizantes. Yo vi un video en sus redes sociales, uno donde decía padece de discapacidad, no sí. sé qué. Oh. Sí, justo. Y entonces, pues eso también es un problema porque estigmatiza y borra las habilidades o posibilidades de las personas con discapacidad. Decir discapacitado, pues en sí mismo es una confirmación, ¿no? O por ejemplo, cuando decimos inválido, decir inválido de nuevo es una afirmación de que esa persona no vale, ¿no? Que no tiene valía. Y por eso no debemos utilizar ese concepto. Lo que se busca hacer desde el lenguaje incluyente en atención a personas con discapacidad es siempre anteponer la personalidad. Siempre decir persona antes. Y eso es importante. Por ejemplo, también deconstruyendo nuestro lenguaje, porque construye realidades, podríamos hablar de palabras que reproducen discriminación, como la palabra denigrante. Mucha gente utiliza esa palabra, pero el origen de la misma palabra ¿Sí? es racista. ¿A qué te refieres? ¿Cómo es eso? Denigrante viene de la asociación de que lo negro, lo oscuro, es malo. Nunca me lo había imaginado. Y entonces, de manera histórica, se ha visto a lo oscuro como lo malo, los gatos negros como los de mala suerte, etcétera, ¿no? Y entonces también atiende a la negatividad que se tiene adquirida hacia lo negro, hacia la esclavitud. Y entonces cuando decimos me está denigrando, ¿qué estamos tratando de decir? Que nos están tratando como una persona o algo oscuro que está mal y por lo tanto yo no soy eso, ¿no? O también otras palabras de que es que me negrearon mucho en el trabajo, ¿no? Es un trabajo muy negrero. Ajá. Y entonces, ¿a qué hace referencia esto? A un pasado esclavista. Exacto. Y entonces lo manejamos este lenguaje sin darnos cuenta y estamos reproduciendo el racismo y estamos también promoviendo un sistema terrible de discriminación que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces,
hablar de lenguaje inclusivo, además de que es muy amplio, también es importante porque el lenguaje construye realidades. ¿Por qué construye realidades? Porque lo que hablamos se manifiesta en nuestra realidad, se manifiesta en lo material. Las ideas que vamos absorbiendo, que vamos comunicando a lo largo del tiempo, se van construyendo en la realidad y van permeando la forma en la que pensamos y la forma en la que hacemos cosas, la forma en la que legislamos y somos legisladores o legisladoras, la forma en la que gestionamos nuestras acciones, la forma en la que entendemos los estudios, por ejemplo, va permeando. Y entonces, todo esto que aprendimos, lo reproducimos. Un poco como lo que siempre me dice mi mamá de... Pau, ya me estoy comiendo la naranja. Es hacer jugo con ella, La empecé a partir en gajos. Perdón. Está bien. Ya terminé. Tenían ¿Qué que más ser hago? los dos naranjas, ¿eh? Nomás corté un pedacito ya. Está bien. ¿Y lo podemos exprimir? Ah, es que la naranja Es muy rica. es de mis frutas favoritas. Sin querer queriendo le atiné. Pero, ay, perdóname. Pero casi sí toda la exprimí, lo juro. Está bien, no pasa nada. Ujú. También hay piña por si quieres. Gracias. Ay, no se me había pasado por la cabeza y fíjate que ahora que lo pienso está como muy claro la palabra denigrante que pues viene de ese pasado racista, que algo también muy interesante que aprendí hace relativamente poco fue que la primer rebelión de esclavos y la primer, digamos, liberación se dio aquí en México, Ujú. en Veracruz. Y eso es algo que no se nos habla en la historia. Hay muchas cosas de las que no se hablan. Y creo que se debería de hacer. Por ejemplo, Mm. ¿quién de la audiencia, de la producción o tú, conoce a Amelio Robles? Amelio Robles Ávila. Platícanos quién es. Amelio Robles Ávila fue un guerrillero zapatista que combatió en la revolución. Y lo interesante con él es que Amelio Robles Ávila fue un guerrillero importante para la historia mexicana y él fue un hombre trans. Se vivió trans toda su vida y además su acta de nacimiento, sus documentos decían Amelio Robles Ávila, es decir, estaban adecuados a su realidad y a su género con el que se identificaba y además con el nombre. Además, Amelio se casó y falleció ya como adulto mayor, pero él fue un personaje importante además para la revolución. Ujú. También un precedente que nos hace darnos cuenta de que las personas trans han existido a lo largo de nuestra historia todo el tiempo, sin embargo, se han encargado de borrarlos y borrarlas de la historia. Amelio Robles Ávila nos recuerda que las personas trans han estado ahí siempre, Ujú. pero que además Gracias. de haber estado ahí siempre, no necesariamente se han vivido de forma estigmatizada, sino que también han podido ser guerrilleros zapatistas e influyentes en la política mexicana. Ay, un poco, digamos, como lo de Mulan, ¿no? Ajá, Se me viene un poco a la mente. ¿Cómo corto eso? ¿Cómo quiero? Ay, no. Mira, lo vas a partir a la mitad Ujú. y lo vas a hacer en julianas. Lo vas a hacer así en bastoncitos. Ah, perfecto. Y Entonces, bueno, yo creo que cosas importantes que tenemos que hacer es mantener presente el tema de la inclusión. La otra vez estaba escuchando que el algoritmo de nuestras redes sociales es como un corral. ¿por qué? Un corral que nos tiene encerrados en conocimientos muy selectos, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo según los intereses, tal vez voluntarios o involuntarios, se reflejan en nuestras redes sociales, porque pues de alguna forma eso es lo que le estamos enseñando. Entonces, ¿Sabes de qué me acordé yo? ujú, Ayer yo estaba viendo a un canal de un español que se dice que es, bueno, proclama que es biólogo, una cosa así. ujú, Y dijo que
algo de un genoma o algo muy, muy como de ese estilo. No me acuerdo exactamente qué. ¿O así? Vertical. ¿Así? Ok. Y dijo que los europeos estaban más avanzados que los pueblos nativoamericanos. Mira. Y yo me quedé así como de, este caballero no ha leído libros de historia, no ha leído lo mismo que, pues, los códices o lo que sus mismos compatriotas del siglo XV, bueno, no se les puede decir compatriotas porque no existía España como tal, pero los castellanos y las personas que vinieron junto con Hernán Cortés relataron sobre las calles tan perfectamente planeadas, o sea, toda la estructura. Teníamos tierra falsa, teníamos... Los incas, ¿sabías tú que hacían como tipo lobotomías? Ah, sí. Pero ellos, a diferencia de los médicos del siglo XX que intentaron replicarlos, no tenían ninguna bronca. Es decir, no presentaban como que problemas. Sobrevivía alrededor del 60-70% de los casos. Y sin tantas complicaciones. Qué fuerte. Pues entonces, una Siento forma... que es una idea eurocentrista, perdón. Totalmente. O sea, es una visión muy eurocentrista de decir, es que África o América eran atrasados y todo eso. ¿Por qué siempre para nosotros o para los egipcios, por ejemplo, O como los mexicanos que dicen, que creamos, o sea, que Yo- quién creó las pirámides? vengo de españoles. Mi bisabuelo era español. Y buscan hacer ese tipo de comentarios ahí también medio eurocentristas. Pues con lo de las redes sociales. Es chistoso que te lo digas, porque justamente tú eres como caucasio y muy guapo y muy lindo y Pero no, Tú mi ves. familia es paseña. todos son. Es de aquí. Son paseños y paseñas. Pues con eso de las redes sociales, con eso de que vemos al algoritmo como un corral, Sí. una estrategia buena para poder ser más incluyentes es empezar a seguir a personas diversas en nuestras redes sociales. De repente en nuestras redes sociales, justo hoy estábamos hablando del concepto de diversidad sexual. Oh, El concepto de diversidad sexual, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habla acerca de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos merecen existir, sin discriminación, con un solo límite, el del reconocimiento a los derechos humanos de todas las demás personas. Bien, ¿y qué pasa? Que cuando hablamos de diversidad sexual y de género, de repente pensamos, ¿qué hago con esto? ¿eso pasó? ¿Qué No, hago con mi vida? eso se parte en la mitad. Le vamos a quitar esta partecita de aquí ¿Luego arriba y lo vamos a partir a la mitad y lo vamos a partir en cubitos, así. Más o menos. Ok. Me Y estabas entonces, contando. de que todos lo voy a hacer así como los pepinos. No sé si se tiene que hacer con esto, pero todo bien. No, realmente ese es un mito. Incluso con los pepinos, eso de frotarle así la parte que le cortas para que se vaya lo amargo es un mito. Wow, no lo sabía. ¡Ey! Bueno, Todavía. pues entonces habla acerca de que todos, bueno, además de que las orientaciones, la identidad y la expresión también tiene derecho a existir, sin más límites que el reconocimiento a los derechos humanos de las demás personas. Me parece muy interesante que, bueno, para empezar, cuando se escucha la palabra diversidad sexual y de género, piensan solamente en gays y lesbianas, ¿no? O trans. Poco de personas trans. Pero cuando hablamos de diversidad sexual y de género, también hablamos de personas heterosexuales. Y además, nos referimos a un montón de cosas, como lo dice el segundo párrafo, que todos los cuerpos merecen existir. Y en ese sentido, podríamos preguntarnos, ¿nuestro cuerpo ha tenido el reconocimiento de existir sin discriminación? Pues a veces no. Porque no nos gusta, que porque está así, que porque está así, que porque esto, que porque lo otro. ¿Y por qué? Porque lo que vemos en nuestras redes, lo que vemos en la tele, lo que vemos en las revistas, lo que vemos en muchas partes, termina siendo lo más hegemónico, que cabe mencionar que eso hegemónico solamente es el 0.05% de la población mundial,
tiene esas características hegemónicas que tanto son protegidas, ¿no? Entonces, si te sientes mal porque ves en redes sociales así de que cuerpos súper hegemónicos y la vida perfecta y todo súper así, no sé, como Maravilloso. súper maravilloso, les invito a que sigan a perfiles diversos. Sigan a perfiles de personas con discapacidad, a perfiles de personas de pueblos originarios, a perfiles de personas gordas, a perfiles de personas cuidadoras del hogar, activistas, ¿no? Y entonces podrán enterarse de cosas distintas. Bueno, que yo he visto algunas que son como cuidadoras del hogar y son, sobre todo en Estados Unidos, son las que más promueven estos estándares hegemónicos. Ah, bueno, ahí. Pero aquí no. De hecho, se necesita trabajar mucho por cuidar a quienes nos cuidan. Se necesita fortalecer mucho el sistema de cuidados porque el trabajo que ejercen las cuidadoras del hogar, las trabajadoras del hogar, muy poco reconocido está y merece mucho reconocimiento. No les damos a veces... Así en cuadritos, ¿verdad? Sí, en cuadraditos. Ok. O en rectangulitos, lo que te salga, está bien. Ok. Porque, por ejemplo, siempre se espera que la casa esté limpia, que esté todo hecho maravilloso, perfecto, nada fuera de lugar. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a agradecerle a quien realiza ese trabajo? Por ejemplo, para las parejas que viven juntos, ¿quién limpia mejor? ¿El hombre o la mujer? ¿No? ¿Y por qué el hombre no limpia bien? Ay, porque es distraído. Ay, es que no sé. Bueno. Es que no sé qué. Eso es una gran expresión de machismo, por ejemplo. Sí. Es como cuando uno no sabe algo, lo investiga, Aprendes a lo hacerlo. soluciona. Y si pueden buscar en redes sociales o en internet o en la inteligencia artificial cómo, no sé, cómo ganó el partido de tal o cómo hacer no sé qué cosa, también pueden buscar en internet cómo limpiar una cocina, cómo pelar unos camarones, Cómo desvenarlos, cómo hacer todo eso. El tema es la voluntad. Y de repente hay muy poca voluntad porque se promueve que solo Es que es muy cómodo. la mujer sea la que haga los trabajos del hogar, o la que cuide, o la que esto, o la que lo otro. Y por eso es importante reconocer el trabajo que hacen las mujeres en el hogar, que al final son quienes sostienen a nuestra sociedad, porque sin nuestras cuidadoras probablemente no estaríamos aquí. ¿Sabes que ese es un tema que puede ser incluso algo escabroso? ¿Por qué? Porque, Ok. Porque justamente somos un país que casi no respeta a la mujer, en el sentido de que ¿cuántas veces te ha tocado a ti el escuchar que te digan regrésate porque estás muy provocativo, regrésate porque, bueno, igual a ti sí, o conoces a alguien que le ha pasado? A Te voy mí a contar algo. me andan regresando porque mi cuerpo es muy llamativo y me puedo poner en riesgo. Entonces, pero ¿cómo esperamos el no ponernos en riesgo si tampoco podemos presentar ¿Pelo este? el mismo, o sea, si no se presenta el mismo respeto, si no se ve de la misma manera? ¿Por qué se espera que una mujer haga ciertas cosas y que el hombre haga otras? O sea, yo creo que eso de que el hombre es de maíz y la mujer es de frijol en realidad puede estar un poco cerrado, sino que en realidad somos, o sea, una persona puede ser de frijol o de maíz. Y es algo muy curioso. ¿Tú de qué eres? Yo Si fueras una verdura, ¿cuál fueras? creo que sería el maíz. O igual y el frijol, no sé. Porque el frijol lo que hace es nutrir el suelo y dotar de nitrógeno para que el maíz pueda crecer. Y el trabajo del maíz es llevarse su frijol junto con él o ella. Dije verdura, ¿verdad? Sí. Ok. Está bien, tú dale, no importa. Siempre vamos a encontrar eso en la sección de verduras. ¿Qué verdura podría ser yo? Ni siquiera, Yo creo- creo que ni siquiera puedo distinguir entre verdura Fruta y y Ok. frutas. ¿El frijol es verdura? es legumbre, sí. Es legumbre. Entonces, pero yo creo que tú serías un frijol, porque siempre nutres, das
y eres muy lindo. Sí, o sea, Soy un frijol vaquita. que busca... ¿Han ahí, visto el frijol vaquita? No, ¿No lo han visto nunca? no. El frijol vaquita básicamente es un frijol Ujú. que es blanco con manchitas negras. Ah, Y además de que es muy bueno y se vende muy bien para comida, también se vende mucho para hacer artesanías, porque es muy lindo. Entonces hay mucha gente que hace collares y hace manualidades así, porque se ve súper lindo el frijol vaquita. Y cuando lo vi hace poco me ultra enamoré del frijol vaquita. no. Entonces si soy frijol, quiero ser frijol vaquita o frijol negro, porque cuando estaba en la universidad me la pasaba comiendo frijol con arroz. Ay, qué rico. Y Eres por- con cristianos. Ajá, sí. Y es que vivía en la casa de una señora. Uy. Y la señora siempre hacía frijol negro. Y me decía, ¿puedes agarrar? Y yo, ay, gracias. Entonces agarraba mucho frijol negro. Ay, qué rico. Ujú. Mm. Aquí, bueno, retomando un poco cuadritos. sí, cuadraditos. Lo vamos a partir así. Y A ver. Entonces, tú, Pau, sí, yo. háblanos de ti. ¿Qué te digo? ¿Qué te puedo No es decir? cierto. Mira, A ver. para empezar, esto yo ya lo dejé en claro en uno de mis videos anteriores, justamente el video con Eli. Ajá. Mandamos un saludo a Eli. Un amor. Ujú. Y yo soy autista, soy neurodivergente. Estoy dentro del espectro autista, grado 1. Ujú. A mí, yo no me acordaba de esto, pero platicando con mi mamá, sí hubo un momento donde yo me sentí rara y le hice una pregunta muy fuerte. No me acuerdo si fue pregunta o si fue comentario. Mi mamá no me quiso tampoco decir porque dijo que cuando me escuchó esas palabras salir de mi boca, el corazón se le hizo chiquito, chiquito, chiquito. Porque yo lo único que me acuerdo era de, ¿no piensas que si, le pregunté que si pensaba que yo era un freak, que si yo era rara? Yo Pero siento dice que soy mi mamá, rara. Pero dice mi mamá, no, yo se lo pregunté. Sí, pero yo, o sea, yo sé O sea, que soy rara y tú lo abrazo sentías hoy que- en día. Tú sentías que era Era una raro. niña de 9 años que se sentía al parecer excluida. O sea, tú pensabas, ok, tú decías, soy rara como con connotación negativa. Ajá. Ujú. Y la verdad es que, pues, no tenía como mucho en común con otros niños. Porque a los otros niños son, pues, que les gusta jugar, que les gusta treparse, que andan corriendo. Yo era de leer. Vato, yo a los 11 años, 12 años, que estaba en sexto año, Ujú. a mí me castigaron por leer en la escuela. Me quitaron el libro de mi abuelo porque estaba leyendo Tokyo Blues de Haruki Murakami, que habla sobre el Tokio de la posguerra. ¿Cuántos? Un dientecito de ajo. ¿Cómo? Mira, vas a agarrar y le vas a dar... Sí, pero ¿cómo quieres que lo vea? Ajá, lo vas a partir a la mitad. Ah, primero. ¿solo a la mitad? Bueno, Espérame, no. Ay, espera. Mira, está muy bien lo que hiciste para pelarlo. A mí personalmente no me encanta esa técnica. Me gusta más partirlo de aquí abajo. Y ya sacarle así. me encantó. Y ya ¿Alguna después vez lo viste en partes así. TikTok que, Y le sacas lo de dentro. que metes esto así completo y que en una como lata de vidrio y ya, en un bote de vidrio y le haces así ¿Aluminio? y no, en un frasco y que le haces así y se cae en la cáscara? Sí me ha tocado. Pero, ¿lo has visto? Sí me ha tocado verlo. Yo creo que no funciona. ¿Por qué lo intentaste? No, pero creo que es falso. Nunca lo he probado, Pero pero podríamos Mi probarlo instinto. hoy. A ver, ¿así? sí, y ahora le vamos a quitar esto de dentro porque esto es lo que hace que tengamos mal aliento. Wow, no No sabía. he entendido. Esto que tiene el ajo es el mal aliento del ajo. Y también las agruras. Wow. Este está muy bueno para si ya está retoño, lo siembres y te sale un ajito maravilloso, pero si te lo comes, te causan problemas. Vamos a oler a ajo ahora, las manos, todo. ¡Ay, santo cielo! Y entonces,
Dice mi mamá que sí, que le llegué así como de, ¿tú piensas que soy rara? Y cuentan que yo incluso llegué a comer Cuenta en la el leyenda. de la escuela, Ay, wow. solita, o sea, así de aislado, de asustada estaba. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Nunca en mi vida le había quitado eso al ajo. ¿No? No. Está curioso. Yo aprendí eso de mi abuela. Muy interesante. Y fue como muy, muy fuerte para mi mamá ese aspecto. Y ¿Qué dijo ahorita, tu mamá? referente a eso, pues mi mamá nomás fue así como de, ok, dame un momento, necesito procesar el hecho de que mi niña se siente así de triste, Ajá. se siente así de mal, me llevó a terapia, buscó darme ayuda, porque yo incluso pensé en quitarme la vida. ¿En qué escuela estabas? No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Qué mala. Así, ¿no? Porque yo creo que también era responsabilidad de la escuela que te cuidara y evitar que pasaran ese tipo de cosas. Pero pues al final del día yo creo que lo que pensaron, como no sabían que era autista y que eso, pues, encima autista hipersensible, pensaron, pues se va a sentir triste un rato, va a aprender y va a seguir con su vida. Ujú. Nunca pensaron que yo iba a rumiar en esos pensamientos y que me iba a ir de fondo. Tengo el ajo. ¿Ya tienes el ajo? Muy Huele a bien. ajo. ¿Sí sabes por qué dije eso? No. Es que es de las cosas de las que tuve que vivir mucho tiempo durante mi adolescencia y algunas de mi pubertad. Si alguien dice huele a ajo, Sí. significa que huele a... Entonces yo pasaba por ahí así y decían huele a ajo y era porque huele a... O sea, a mí. Pero Y siempre huelen rico. Lo dicen por celosos. Siempre huelen rico, son los que más se arreglan. No, pero no es porque huelan a ajo propiamente, es por la Yo sé, la connotación fea, pero no, por cómo se conecta con huele a ajo. No, ajá, sí. Y otra cosa que me decían también de chiquito era fresco. Aquí en Baja California Sur a las personas LGBT+, principalmente a las personas masculinizadas, les dicen frescos. Y a mí me decían fresco. Y yo decía, wow, sí, como una lechuga. como una lechuga. Ay, mi amor. Y entonces me pasaba que decían, ay, ahí se siente el fresco, o ya llegó el fresco, y así. Y a mí me decían así. La verdad es que no tengo idea bien de por qué lo decían así. Todavía, o sea, si conoces a alguien como muy sudcaliforniano, te va a decir que sí se utiliza, ¿no? Se utiliza sobre todo aquí, que le dicen fresco a las personas LGBT+. Y a mí me decían fresco. Pero yo no sabía que era con una connotación así como de negativa. Y yo me sentía muy bien porque me dijeran fresco. Siempre me sentía así como de sí, recién bañadita, ¿no? Qué buena Y ni me respuesta bañé. así de. Buena respuesta así de. Me veo fresco. Como una lechuga. Ajá, me veo fresco y ni me bañé. Ay, mi amor. Ay, voy a sacar mi wok. Hablando de eso, una vez en la universidad en argumentación jurídica me dijeron, o bueno, pusieron sobre la mesa una discusión. La discusión era la siguiente. ¿Cuál? Oh, platica. Un legislador buscó promover que se tipificara en el Código Penal la prohibición de la expresión pública de dos palabras. Ok. De y de. No. Y entonces la maestra nos decía, para esto era el primer semestre, las primeras clases. Uy. Y la maestra nos decía, ¿ustedes qué piensan al respecto, no? Desde una óptica jurídica. Y entonces empezaron a debatir entre varias cosas. Había gente que decía que estaba bien, había gente que decía que no era necesario, pero sobre todo, y de forma muy incluyente, hubo muchos que dijeron que estaba bien. Pero yo levanté la mano y ese día salí del closet con ellos, que te dijera. Porque yo así de que... Hola. Hola. Y les dije, pues es que a mí no me sirve de nada que eliminen ese tipo de palabras o que busquen que se erradiquen o que no se digan o que castiguen a la gente que las diga. Porque al final de cuentas a mí me han hecho sentir muy mal con tan solo una mirada, ¿no? Ay. Y aparte, eso sí está feo. me han hecho sentir muy bien
cuando amigos o gente de confianza me dice, pues, ¿no? o de que, pues, y entonces la idea es que las palabras no van a dejar de existir, pero se pueden transformar y la connotación puede ser distinta. Y entonces, hubo un tiempo en el que yo dejé de considerarme, pues, hace tiempo, dejé de utilizar la palabra homosexual, porque homosexual, surge como un concepto patologizante, ¿no? Para identificar a la orientación sexual distinta a la heterosexual como una enfermedad, como una patología. Y entonces, como yo crecí en un espacio donde me decían joto y donde me decían fresco, pues para mí eso es más propio, ¿no? Sí. Y entonces decidí, así como muchas personas y el movimiento en sí mismo busca cambiar la connotación, decidí nombrarme joto. Entonces, hay muchas veces que yo voy a dar pláticas o así espacios de sensibilización y cuando hablo de mí, me digo joto a mí mismo. Y la gente se ultra ataca de que, así, ¿no? Pues, De que, ¿cómo va a venir una persona a hablarnos de diversidad sexual que se dice foto a sí mismo? y encima el director. Y de y inclusión. encima joto, así, ¿no? Y para mí, más allá de algo como malo, es un esfuerzo por reivindicar las palabras. Como queer también, ¿no? Bueno, no tendrían nada de malo. Que queer también surge como una palabra con una connotación negativa y se reivindica, ¿no? Por el movimiento. ¿Mande? Y ¿Quién te... y pues así. Entonces, bueno, las palabras no van a dejar de existir, pero podemos utilizarlas de formas distintas. Además, ¿qué es lo que le tienes que decir si quieres que haga algo un mexicano? Que no lo puede hacer. Entonces, si tú le ¿Echamos dices, la cebolla? sí, vamos echando la cebollita. Y vamos a ir haciendo, ay, le vamos a quitar la cebolla, la que no están troceadas. Y yo así. Todas. Perfecto. Ahorita. Y. Ay, ¿qué te iba a decir? Cobre, se me olvidó. Mi mente hoy está como. No. ¿Qué le tienes que decir a una persona mexicana para que haga las cosas? Que no las puede hacer. Entonces, somos como adolescentes, siento yo un poco, porque Eso es muy de autista, ¿eh? porque si tú les dices, no puedes hacer esto o no puedes hacer aquello, como fregados no. Y lo hacen. Entonces siento que el hecho de prohibir, por ejemplo, la palabra A ver, con P. ¿qué cosas te han dicho que no puedes hacer y que has hecho? Solamente por llevarle la contra a tu mamá. Por llevarle la contra a mi mamá, que no puedo cruzar la calle. No, a mí, ¿sabes qué fue lo que le dijeron a mi mamá? Que no puedes cruzar la calle. Porque ¿Por yo era qué? niña y no me fijaba y me valía queso, entonces me crucé, casi me atropellan. Mi mamá me jaló y me dijo, no te vuelvas a cruzar, no lo vuelvas a hacer, Paulina, y no sé qué. Y hasta Navidad me llevé ese día. Nótese la voz de enojo de Carla Zavala. Sí. No, pero ¿Cómo fue? No te vuelvas a cruzar. no te vuelvas a cruzar. Y yo así de, pero es que tú no pegas. Mamá, si te tengo que pegar para detenerte de hacer algo que atente contra tu vida, lo voy a hacer. Y ¿Qué cosas han atentado contra tu vida así por accidente? A lo largo quererme de tu aventar de vida? un barranco. Ok, a ver, cuéntame. Yo estaba chiquilla, dice mi mamá que estaba en un campamento. Ujú. Y yo nomás como que me quedé así contemplando el barranco, sin que realmente como que pues, tener alguna tendencia o algo. Todavía no me decían nada, de nada. O sea, Puedo volar. yo así de, quiero volar. ¿Tiras o Y me cuadritos? voy. Cuadraditos, así, chiquiticos. Tampoco tiene que ser así como que perfecto, no te voy a calificar. Gracias. Pero yo cocino, ¿eh? O sea, que se sepa que cocino. Él me está ayudando ahorita Ajá. muchísimo. Entonces, no, pero haz de cuenta que yo me quería aventar. Normal. Mi mamá, no sé, o sea, una amiga, yo le dije así, ¿tú qué crees que se sentiría si nos aventamos?
Y ella así de, pues yo creo que nos va a doler mucho, Paulina, ¿no? Ujú. Es un barranco, no fregues. Y fue corriendo a decirle a mi mamá llegó y yo estaba así todavía calculándole de cómo le haré para sobrevivir todavía la caída y que no sea tan doloroso. Y mi mamá me agarró, me jaló y me dijo, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Y ya, me tuvieron ahí, caminé sobre una fogata, que supuestamente ya estaba apagada, de eso me acuerdo. Hiciste un retiro espiritual No, white chican sin darte cuenta. así de, caminé sobre una fogata supuestamente apagada y me quemé. O sea, bueno, no yo, o sea, mis zapatos y mi mameluco se quemaron. Ay, Estaba estabas todavía bien niña, así, chiquilla. chiquita. Y yo así de ¡trun! Y ya, me sacaron y yo así de, ¿ves? No me quemé, no me dolió. Y mi mamá, quemaste tu pijama, Quemaste tu no pijama. fregues. Pues no me importa, quemaste tu pijama. Mi mamá así de, maldito Tamagotchi, ¿qué puedo hacer para mantenerte con vida? Cada vez me lo complicas más. Mi mamá, esa sí fue una canija cuando yo nací, Fabri. Ajá. A mi mamá le dijeron que ella nunca va a escuchar un mamá y que nunca me iba a ver moverme, que nunca iba a hacer nada, porque pues cuando nací convulsioné, mis pulmones estaban reventados prácticamente y un montón así como de cositas. Ujú. Por eso tengo mi cicatriz acá. Mm. A mí una vez me operaron la rodilla. Ay, qué fuerte. Fue así de que sí, casi me muero. No sé Sí, qué, y ya mi rodilla me la operaron una vez. A mí me operaron mi muelecita también. O sea, no me solamente fueron los sellos de agua en los pulmones, bueno, en el pulmón. Y mi mamá le dijeron a los médicos primero que no iba a vivir y después que iba a vivir, pero que iba a quedar con muchas secuelas y que no iba a poder hacer muchas cosas, entre ellas hablar. No me para la boca y ya producción está así con cara de, Paulina, tenemos tiempos y rapidito, ¿no? Entonces es como muy, mi mamá dijo, pues no me importa mientras esté viva, yo voy a ver cómo le hago terapias de lenguaje, terapias de movimiento, pero algo voy a hacer. Yo no, mientras ella esté viva, no pasa nada, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Ustedes no saben quién soy yo y no saben de lo que es capaz la fe y el amor que tiene una mamá hacia su hijo. Y yo así de, ay, qué linda mamá. Qué bueno Y que ahora hablas sí del de- diagnóstico. Qué bueno que hablas del diagnóstico. ¿Por Porque qué? el diagnóstico de una persona, sobre todo en muchos aspectos, Sí. siempre No se ve como lo irrefutable, como lo que no debe cambiar, y de repente el diagnóstico se ve a veces como una sentencia, ¿no? Sí, Sin embargo, cuando diagnostican a una persona, el diagnóstico no tendría por qué quedarse solamente en el expertise médico, sino que el diagnóstico debería ir acompañado de un estudio contextual de la persona. Es decir, una persona tal vez con tu mismo diagnóstico, con contextos distintos, se pudo haber desarrollado de una manera diferente, diferente. ¿m? y haber evolucionado de forma distinta. Eso pasa, por ejemplo, con las personas autistas. Puede que haya dos personas autistas con el mismo diagnóstico, el mismo nivel, pero que la atención, las adecuaciones, el desarrollo se haya permitido mucho más, que se le hayan puesto atención, que haya ido a terapia, que no le hayan juzgado, que no le hayan Bueno, discriminado, juzgar, etcétera. todos lo hacemos en algún punto. Me Pero- refiero principalmente a la familia, ¿no? Ah, De que exista como apoyo de la familia, etcétera. Pues esa joven o ese joven podrá desarrollarse de forma distinta. La Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un principio muy importante que es el de el reconocimiento de la autonomía y la identidad de las personas con discapacidad. El reconocimiento al desarrollo de su identidad propia, porque a las personas con discapacidad de repente no les permiten desarrollar una personalidad propia, porque les dicen qué hacer, cómo hacerlo, qué pensar, cómo pensarlo, a dónde ir, de dónde venir. Muchas veces no solamente ellos, sino que lo hacen sus cuidadoras o cuidadores por esto.
Entonces es importante atender a las personas neurodivergentes desde muy Bueno. temprana edad. Por eso el diagnóstico temprano es fundamental. Si ves que Qué importante tu esto que hija, tu hijo, tu mencionas. hermano, tu hermana o algo así, tiene comportamientos no típicos, pues no es que sea una persona rarita, no es que sea berrinchudo, tal vez, no es que sea una persona maleducada, probablemente sean indicadores de alguna neurodivergencia y por lo tanto, lo mejor sería llevarle con un especialista y obtener un diagnóstico, porque el diagnóstico, más allá de ser una sentencia, puede ser como que la calma, porque entonces, no sé tú, pero tal vez con tu diagnóstico, en vez de decir, ah, pensaste, "Ah, no soy rarita, solo soy autista", ¿no? Y entonces ya tienes la posibilidad de encontrar las adaptaciones y las adecuaciones necesarias para poder desarrollarse de forma libre. A mí me diagnosticaron cuando yo tenía 20 años, fue hace como 3 años, Ajá. 20, 21, más o menos, tendría. Y para mí fue algo muy, está bien, arroz y te voy a dar algas. Fue algo muy curioso, porque yo no dije, ay, no manches, qué feo, o algo así. No, a mí me dio paz saber qué era lo que Claro, tenía. así es. Entonces fue así como, ay, ¿qué era lo que tenía? Entonces Como si fuera enfermedad, no, hay que lo que perderle el soy. miedo al diagnóstico. Hay mucha gente que no va a terapia porque no quiere saber. Ah, O hay mucha gente que no va con un psiquiatra porque no quiere saber. o Un no quiere ser diagnóstico, estigmatizado. un diagnóstico te trae calma porque te da las herramientas. O el COVID. Tenemos al departamento de limpieza aquí integrado, producción. Se me cayó el arroz y ¡pum! Vino corriendo. No, pero, por ejemplo, a mí me dio mucha calma el saber que yo soy autista, que no es que estuviese loca, porque sí, incluso he llegado al tener pues, autismo con hipersensibilidad. A mí un ruido que tú dices, ay, lo que sea, whatever, no pasa nada, el agua cierra. Por cierto, el 2 de abril fue el Día Mundial para la Concientización del Autismo. El agua cierra azul, no sé si te tocó escucharlo a ti de chamaco. Sí, por supuesto, me la sé toda. Aguasierra. A mí me daba No voy a dar anuncio gratis. Ese- A ese pónganle. Pero sí, totalmente. Ese me daba mucho miedo, me daba horror. Dice mi mamá que A mí me daba empezaba a mucho llorar. miedo el del camote. ¿Por qué? Ujú. Salí por el El ruido. del camote, sí. No, Ay, no. el del camote salía cuando bajaba el sol, ya casi de noche. Nunca sabías dónde estaba y de repente. Mi abuelo escuchó eso. Súper random. Ajá, eso. No sé, hasta yo lo recuerdo muy bien. O sea, recuerdo de que Muy bien. cuando pasaban esos momentos yo de. No. Así, me tengo Rápido, que. ¿qué pasó? Ajá, sí. Ay, una bomba, algo. Ujú. Rápido, como aquí somos tan conflictivos. Ay, no, perdón que lo estoy haciendo así con las manos, pero es que se me pegó. No sé qué hice Bueno, más, pero se me pegó. pues así. Hace rato que estabas diciendo algo, me acordé Sí, de que, bueno, hace poco subí un meme que decía que los mejores momentos que he pasado en mi vida han sido, disociado. disoció. Ajá, sí, Toby, déjate. y así fue, así ha sido. No, Pero bueno, Toby. me acordé de algo Ahí está. Arroz puedes que comer. estabas tú contando Perdón. tu historia y me acordé de cuando yo estaba chiquito, Sí. ¿Y qué tal? que yo era un niño muy serio. Ujú. Y, y en Navidad, cumpleaños, Día del Niño y esas cosas, cuando me regalaban cosas o me daban sorpresas, jamás expresé una pizca de felicidad, a ¿Por pesar de que qué? me sintiera muy feliz. Yo me quedaba así de, gracias. Y se preocupaban en mi casa, porque decían de que, ay, ¿qué no te gustó? ¿O por qué no estás feliz? En Navidades, era como un tema porque me regalaban cosas y yo, gracias. Y yo feliz de que, wow, ¿no? Tengo esto que me gusta, ¿no? Hasta que cuando ya estaba en la pubertad,
ya empezaba a tener problemas con eso porque me decían de que no, que eres bien mal agradecido, siempre estás inconforme. Pues empecé a hacer performance Ujú. y me da mucho cringe, pero me acuerdo así perfecto de ver algo y decir, ¡ah! ¡Wow! Gracias. Y ese fue mi primer masking, que te dijera. Ay, no. Fue el primer enmascaramiento que utilicé para poder encajar en la sociedad. Yo me quedaba así pensando, Hablando del enmascaramiento, ¿cómo? ¿quieres decirnos qué es el enmascaramiento? Quererte comportar como un neurotípico. Es Ujú. decir, ¿Y a mí cuáles son me, los problemas me- del que no enmascaramiento? eres tú y que te estresas a lo menso. Ese es el problema. Ajá, Ay, exacto. Tobias, no me estés Ubican tocando. cuando te esfuerzas un montón porque estás dando una presentación en en un salón o que tienes que hablar con gente muy difícil o que tienes que fingir ser algo y que terminas bien cansado y te quieres dormir todo el tiempo. Sí. Pues así pasa cuando las personas hacen masking. Es muy cansado, genera mucho estrés y además evita el desarrollo personal de las personas. Cuéntanos tu experiencia con el masking, Power. Mira, pues yo suelo repasar conversaciones muy seguido en mi cabeza. No, mejor cuéntanos de algo que yo sé, que no sé si sepan, pero Oh. yo sé que tienes un tema con la comida y Ay, ese tema con la comida. Como por colores. y Pau de Cortada. Así, ¿no? Corte. Eso fuera de aquí. No. No, obvio sí, es parte de Cor- la diversidad de las como personas. por colores y me llegaron a mi Come por abuelo. colores, va a ser muy difícil que coma esto. Me estoy obligando a Tiene muchos comer. colores. Es que me estoy obligando a comer ya mezclado todo, porque pues ni modo Se que está llegara adaptando a la así. sociedad para no ser juzgada. Pues es que ni modo que llegue así como que con la gente, así con mis amigos, y que agarre así la hamburguesa y le quite su pan y me coma separados el queso y la carne, o lo más que pueda separarlo. Primero, obviamente va la lechuga, obvio. Después va el tomate. O jitomate, para los que son del centro. Ah, después va la cebolla. Después va la carne. Después va el queso. Y ya al final van o las papas o el pan. Nunca los dos. No, no soy muy fan del pan. Mm. Ni del PRI ni del CRB. Politics. Me caen re Pues mal. eso es algo muy interesante, pero seguramente Esa a otras palabra le personas. ponemos blip. ¿Qué palabra mala dijiste? Me ca- Ah, dígame que políticos. Sí, pero como nos ven niños, nos ven niños. Entonces, ¿quién vamos a? Ay, este no está prendido. Este le vamos a echar, ya le eché. Tadadam. Entonces, le voy a echar más salsa de soya para que nos quede así bien oscurito, bien rico. Para que tenga sabor. Bien. Entonces, sí. Pau está haciendo negro el arroz solo para que sea de un solo color todo. No. Por el sabor. Y tú de que negro todo. Todo va negro, me encanta. Ajá. Ay, no. Me ha pasado incluso que, por ejemplo, he visto a gente en redes sociales. Yo no las digo, esta chica es francesa, pero tiene como un nombre ruso. Ujú. Se me hace ruso el nombre más que francés. Maeva. Y ella habla sobre. Hubo uno que se volvió como tendencia con los que sí sigo en Instagram y así, porque ella dijo: si tú eres metalero o te gusta el rock o el punk, no lo hagas, es vulgar. Y ella empieza a hablar desde un punto de privilegio. Y yo dije, sí sabes que hay toda una historia detrás de dos géneros, ¿no? O sea, el rock desciende de la música de los negros, que es maravillosa, o sea, el jazz, todo eso, tienen que ver al final del día. Son como hermanos, digamos. No más bien como padres. Pero el caso es que empieza esta morra a decir que eso no es correcto, que te encierra en una burbuja de tristeza. No te poses, échale la verdurita si quieres, a parte de la verdurita aquí, no toda, ¿eh? Porque acá otra parte se va y hablar yo como Yoda. Yo creo que ya está Sí, lista. entonces vamos a... ¡Ay! Se te
Oh, producción, esto de la pelea con el arroz no la pongas, por favor. La A ver, pelea hay con que el hacerle arroz así. no. Apuñálalo, apuñálalo. Entonces sí, y me tocó verlo así como de, es que no lo hagas porque es vulgar, ignorando de dónde viene cada género. ¿Cuál No moviste conozco con tu mi casa? estufa, no sé cuál apagar ni prender. Oh, Puedes apagar esa. ay, al Hoy parecer tampoco yo tampoco. conoces su estufa. Ay, no. ¿Ven que soy como la serie de The Office? Cada que digo algo o me parece algo chistoso, volteo a ver a la cámara. Ujú. Entonces, ella empezó a decir que no, ignorando todos los contextos, y eso es algo súper importante que debemos de evitar. ¿Y la piña? Si no sabemos, esa va para el pollo, ese es para el pollo. ¿Y esto? Este también va a ir algunos, bueno, no, o bueno, sí, sí va a ir para el pollo. ¿Y esto? Digo, no, para el pollo no, esto va para acá, pero ya después, porque ya calentamos ahí una tanda. No estés aquí, Tobías, ¿Y ¿no? esto? Esto va a ir al final, mi amor. Lo Ok. vamos a cortar. Ajá. Esto para decorar. Hasta Me el encantó. primer sabor y ¿Lo recorto color. de una vez o todavía no? Importante. Todavía Ok. no, para que no se ponga pachichi. Bien. Entonces, ella empieza a hablar desde la ignorancia. Y ojo, no es que sea malo ser ignorante, lo malo es quedarse ahí. Ignorante no es un insulto, es que tú no conozcas de algo. O sea, no se debería de usar para, ay, eres un ignorante. O, ay, es que no sé qué, como un referente de tonto. No, es simplemente que no. No puede ser. Producción. Me encantó. Bien diva. ¡Producción! Necesitamos más ¡Producción! ¡Se me tiempo. quema! Ay, no. Sí se quema. Sí se quema. Ay, Dios, no. No, pero haz de cuenta, bájale el del medio. Es el del medio y dale para allá. Entonces, haz de cuenta que esta muchacha ignora todo ese background de dónde surge, cómo es que, por qué, y quiere dar y hablar y explicarte por qué es vulgar. Y dice uno, me encantó cómo le responde, porque dijo, claro que es vulgar, porque vulgar significa que es del pueblo. Y en efecto, el metal, el rock son del pueblo. Nacen gracias a las comunidades más marginadas y todo eso. Y dice, el metal surge en Inglaterra en una época donde o agarrabas la guitarra o te ibas a trabajar a la fábrica. Me encantó. Entonces, Yo hubiera agarrado la guitarra. Sí, y muchos dijeron eso, voy a agarrar la guitarra, no quiero estar ahí. Otros dijeron que querían ser plomeros y se dedicaron a ser cantantes. Un tal Ozzy Osbourne. Pero bueno, Quiero entrar a un curso de plomería. ay, eso está padre. También quisiera Me yo gustaría aprender. saber cómo hacer que la llave cualquier llave en la que salga agua tenga presión de repente. Mm, Entonces, Hablando de sí. perfiles diversos, sigo un perfil de una mujer que es mecánica y tiene todo rosa y además nos enseña a cómo arreglar las cosas de tu carro. Ujú. Qué Y padre. está padre, me gusta. Ahora esto, vamos a pasar una parte de las verduritas para acá, así. Sí lo he visto, está muy Ujú. padre lo que ella hace. Y alguna vez quisiera intentar algo. Otra cosa chistosa de mí es que, como soy LGBT, mucha gente piensa que no sé cambiar una llanta. Y cuando toca una situación en la que tengo que cambiar una llanta, la gente se sorprende mucho. Y yo me río. Más. Me dije, sorpresa. Sí, la pude cambiar. Uy, aquí está. ¿Y ahora? Ay, te cayó en los ojitos. Me cayó en un ojo. Pau se acordó de algo, cuéntanos. Ay, no. Ay, yo tenía más preguntas para ti. Mitos y realidades sobre la inclusión. Ya nos fuimos con todo el chisme de la historia. Es que es muy padre estar así con él porque él es muy listo y muy amable y tiene mucha plática. Entonces, aquí, dinos algunos mitos y realidades de la inclusión. Así como, Mitos y realidades de la inclusión. pero así como si fuera juego para Ubican ver si cuando aprendí. dicen,
¿por qué trabajan temas de diversidad sexual con tanta necesidad que hay en materia de pueblos originarios? Es que se trabaja ¿O con... por qué ponen tanta atención em, mm, el reconocimiento al derecho a esto cuando está esto? Los derechos humanos no se contraponen uno con el otro. Los derechos humanos dependen uno del otro y por lo tanto no tendrían que estar en competencia o ponderarse como uno más importante que el otro. De tal forma que cuando trabajamos en materia de derechos humanos, no es que haya uno más importante que otro, todos merecen la misma atención y todos merecen el reconocimiento de igual forma. Eso es importante. Entonces, un mito de la inclusión Perdón, es que, ¿qué pasó? del pollo y del tamaño del de este. Ay, sí cabe. No, es porque le va a sobrar espacio. Ah, Me mejor quedé. que sobre a que falte. Sí. Síguenos platicando, Fabri, perdón. Ah, bueno. Y pues eso. Otro mito de la inclusión. Usen guantes, niños, no lo hagan como yo a la brava. El otro mito de la inclusión, a ver, pues ya hablamos el de todes y todo eso, Otro que mito no de la necesariamente. inclusión puede ser que mucho se confunde la caridad con el reconocimiento de derechos humanos. Cuando reconocemos derechos humanos, por ejemplo, para personas con discapacidad, no estamos haciendo un favor, no nos convertimos en mejores personas ni en los portadores de la felicidad para personas con discapacidad, sino que simple y llanamente estamos haciendo lo mínimo indispensable, que es reconocer su derecho humano. Entonces, incluir no es ser caritativo y hacer un favor. Incluir es reconocer los derechos humanos de forma plena para todas las personas. Ese también podría ser un mito. Ujú. Otro mito. Otro mito. Sí. Pues, obviamente entre generaciones hay aprendizajes distintos, hay formas de pensar distintas, y cuando trabajamos temas de inclusión no se busca enjuiciar a quienes de repente tienen formas de pensar distintas o formas de actuar distintas. Más bien se busca fomentar el nuevo conocimiento, ¿no? Nosotros ahí en la Dirección Municipal de Inclusión tenemos un programa que se llama Postula. Este programa eh, funciona para que cualquier persona con discapacidad, neurodivergencia o LGBT más que se haya sentido discriminada o discriminado en algún espacio público o en algún espacio privado, pueda denunciarlo con nosotros. Nosotros pues obviamente no somos vinculantes, pero lo que hacemos con esta denuncia o este reporte es que acudimos a estos centros privados o públicos y atendemos específicamente esa situación, les invitamos a capacitarse, les damos protocolos de atención y hacemos una evaluación em, cómo participaron en estas acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos fielmente en que la discriminación de repente no es con dolo, sino por desconocimiento. Entonces buscamos que la gente desaprenda ciertas prácticas y aprenda otras. Por eso atendemos a la capacitación, a la formación. Además que esto, por supuesto, que previene muchas cosas, ¿no? Previene futuros momentos de discriminación o de violación a derechos humanos. Esas cosas yo creo. Que más de que pelearte con alguien que de repente está ejerciendo algún mecanismo de discriminación, siempre que no te afecte de alguna forma, hay que atender a la información, ya que podemos también, incluso, yo creo que yo podría, si tuviéramos un proyecto como de plantar un huerto, de hacer un huerto familiar, por ejemplo, y un huerto
para personas con discapacidad, que de hecho próximamente va a salir un taller de huerto en tu hogar para personas con discapacidad y para personas LGBT+. Vamos a hacer un huerto ahí en nuestras oficinas. Pero bueno, el caso es que si yo sé de los temas de diversidad sexual y de personas con discapacidad, y aparte soy LGBT+, y llega una persona experta en huertos que de repente no está tan de acuerdo con el tema LGBT+, pero no me está discriminando y no está haciendo ningún tipo de acción en contra ni está violando ningún derecho humano, pues no es como que le voy a decir tienes que pensar lo mismo que yo pienso, ¿no? Más bien, le voy a decir, únete a este grupo que le vas a enseñar a hacer huertos y resulta que todos pues son LGBT+, pues tal vez si se entera de que somos buena onda, ¿no? Y cambie su forma de ser. Yo creo que eso también. La inclusión no se impone, sino que se trabaja, se practica constante y permanentemente. Yo lo que he aprendido de estos últimos meses que he estado ahí con ustedes es que la inclusión va desde el amor, nunca desde una imposición. Entonces, si es impositivo, ya no es inclusivo. Entonces, para que siempre lo tengamos muy en cuenta, no podemos obligar a otro ser humano a pensar como nosotros. Pero sí podemos obligar a otro ser humano a que respete nuestros derechos humanos. O la manera en que pensamos. O a que se encargue de hacerlos cumplir, como en las instituciones. Nosotros, como trabajadores de la institución pública, tenemos la obligación de reconocer los derechos humanos de todas las personas, independientemente de lo que puedan llegar a pensar. Nadie puede violarte tus derechos humanos y para eso sí hay mecanismos de protección y también hay sanciones en caso de la violación a estos derechos humanos. A ver, ahí estás tú leyendo mis... ¿Qué errores comunes se cometen al intentar incluir o ser inclusivos? Errores comunes. Por ejemplo, decir, no, yo no tengo problema con ellos, pero que se besen en su casa. Error. O lo típico, no, yo no tengo problema con ellos, pero... Error. O decir, no, yo no tengo problema. De hecho, tengo muchos amigos gays y los trato como normales. ¿No? Deberías de tratarlos bien porque son seres humanos, pero... Siempre que escuchan a alguien que diga, yo de hecho tengo muchos amigos así, algo de discriminatorio va a haber. Siempre que escuchen un pero, ya saben que viene problema. Otra cosa, por ejemplo, muchas cosas para ser incluyentes con personas con discapacidad vienen desde la buena voluntad, pero de repente terminan siendo infantilizantes, de repente terminan siendo pues estigmatizantes, también limitan la autonomía de las personas con discapacidad, por ejemplo, o incluso invaden a las personas con discapacidad. Por ejemplo, hay personas que pueden llegar a ver a un usuario de silla de ruedas y ven que está como que batallando y así, entonces tú dices, le voy a hacer el favor, le voy a empujar su silla, ¿no? Pues eso de repente no es tan incluyente porque no reconociste la autonomía del usuario, la usuaria en silla de ruedas, que tal vez quería hacerlo de manera autónoma y que tampoco le preguntaste si quería o no ser apoyado o apoyado. Cosa curiosa, con alguien que es, digamos, que está dentro de lo típico, siempre preguntamos, oye, ¿necesitas ayuda? Sí. Y con ellos asumimos que necesitan o que quieren nuestra ayuda cuando muchas veces o lo pueden hacer solos o incluso quieren esa autonomía. No que los ignoremos y que no ayudemos, no. Simplemente es preguntar, tener esas mismas como los mismos estándares en tanto a la, pues no quiero decir etiquetar, pero pues reconocer cortesía, la autonomía. esa misma cortesía que tendríamos con alguien que está dentro de lo típico. Sí. Otro error común que se ejerce en detrimento de los derechos humanos de las personas con discapacidad es que en su mayoría muchas personas con discapacidad estarán siempre con un acompañante. Ese acompañante será muy probablemente su cuidador o cuidadora. Y en ese sentido, cuando vemos a una persona con discapacidad con su cuidador o cuidadora, casi siempre cuidadora, hablamos con la cuidadora o con el cuidador y no nos dirigimos a la persona con discapacidad.
eso pues invisibiliza mucho a la persona con discapacidad. Pero lo hacemos desde la buena onda, pues, ¿no? Sí. Este, Como lo haríamos casi con un niño. exacto, exacto. E incluso con los niños y las niñas, las infancias, pues eso también de repente no tendría que hacerse, ¿no? Tendríamos que reconocer que están ahí, que también tienen su autonomía progresiva. Sí. Y así, como que cosas así, Bueno, errores. que hay momentos en los que yo sí siento que, por ejemplo, con los niños, con base a su inocencia y todo eso, sí se debería de hablar más con el adulto porque tiene más experiencia. No, sí, pero por ejemplo, No sé. yo a los niños, las niñas, las infancias, siempre les pregunto, cuando estamos en espacios, en convivencias con sus papás, mamás cuidadoras, cuidadores, no le pregunto al papá, ¿y cómo se llama? ¿No? Pregúntale a mí. Le pregunto a la persona, a la niña, niño o adolescente. O por ejemplo, que obligas a la niña o al niño a que salude a la tía. De beso, a Ajá. veces. Ay, ¿no? A mí Ah, nunca, ¿qué nunca, tal que nunca no me- quiere, no? O ¿Qué tal que, por simplemente, ejemplo, es una persona neurodivergente que no le gusta ser tocado o tocado y le dicen, besa a tu tía, ¿no? Salúdalo de sí, abrazo, de besito Ujú. y no sé qué. A mí eso no me, gracias a Dios, nunca me tocó. Mi mamá siempre fue así Porque como te de, cae bueno, mal nada más. ajá, no, pero a mí siempre a mí me tocó con mi mamá, era de los niños presienten cosas que luego los adultos ignoramos. Entonces, si yo no quería dar beso o algo, mi mamá era así de, pues no des beso, mamá, viola y ya, Ujú. sigue con su vida. Hablando de infancias, tengo un trauma con que le digan imprudentes a las infancias. Te puede decir imprudencia cualquiera. Adulto, si no quieres que yo como infancia escuche tus problemas familiares, no me metas en esas conversaciones o no las estés diciendo a un lado mío, porque yo seguramente voy a preguntar después. Uy, espérate a que me vaya. O entonces, ¿quién es el imprudente de verdad? ¿No? Creo que para la imprudencia no hay edad, honestamente. Pues sí. Te puede ser imprudente a cualquier edad, A ver, honestamente. ¿crees que hay límites dentro de la inclusión? Por supuesto. ¿Cuáles serían? Uno nada más. ¿Cuál era? El reconocimiento de los derechos humanos para todas las personas. Ok. Nada que sea el reconocimiento de tu derecho humano podrá violar un derecho humano para otra persona. Ok. Creo que ese es el límite. Y ¿Qué grupos suelen ser excluidos con mayor frecuencia? Pues son estos grupos que antes les decían grupos vulnerables, eh, que ahora les decimos de forma correcta, grupos de atención prioritaria. ok. Y Pueden estos, ser migrantes, personas indígenas, personas afromexicanas, personas LGBT+, personas neurodivergentes, personas con discapacidad, personas adultos mayores, yo tengo un tema con niñas, la niños y palabra. adolescentes, mujeres trabajadoras del hogar. Estos son los sectores de atención prioritaria que por supuesto viven o se ejercen más mecanismos de discriminación hacia o en contra de ellas y ellos. Mm, Pero todas estas son interseccionales. Puede que haya una persona adulto mayor, mujer, con discapacidad, lesbiana, ¿no? Y entonces habrá que atender de forma integral esa situación. Em, las redes sociales ayudan en el tema de inclusión o no tanto. Pues yo creo que sí, pero pues hace rato les hablaba de lo del corral. sí, Entonces hay que buscar la información. La inclusión, de nuevo, es un ejercicio constante y consciente. la cocina también es un ejercicio consciente. Bueno, Ay, lo hice yo. pruébalo. A ver, dime, ¿qué le falta? Nada, porque lo hice yo. Seguro que- No es cierto, la verdad creo que sí le falta algo. A ver, voy a probar aquí. Está un poquito dulce, ¿te parece si le echamos un poquito más como de vinagre? Sí,
Le vamos a echar pila. Me prefiero la cucharadita así. Le vamos a dar vueltecita. Y ahora sí, hijo, pruébalo. Sobrino. ¿Otra vez? Ujú. Bueno, pues si al final vamos a probar los mismos, ¿no? Este pollo no tiene azúcar y no tiene conservadores, glutamato monosódico, todo es muy natural. Hecho en casa, desde cero. Si lo quieren hacer, les voy a estar dejando la receta en la descripción. Si llegaron a este punto del video, por favor, comenten una piña. Ay, no, espérate, la piña no. ¿Por qué una piña no? Porque no te ha tocado ver que cuando ponen la piña al revés significa swingers. Tiene connotaciones sexuales la piña. Wow. Hasta este punto llegamos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Se comió un pollo. Ya estaba cocinada. Pero traía jengibre. Por fin, Toby, no mueras. ¿Qué tal que le da chorro? Ay, no, el otro día se comió un pollo con salsa verde y me lo dejó ahí guacareando. Todo feo, todavía es así. Súper mal plan. Y perdón por hablar de esto mientras cocinamos. No importa. Esto, que eso, esa parte del Tobias que quede fuera. Hay un tema muy interesante. Ujú. La otra vez yo estaba leyendo un artículo que hablaba acerca de que nunca vamos a lograr ser incluyentes. ¿Por qué? Porque para poder ser incluyentes tendríamos que aceptar, como les decía hace rato, nuestra propia diversidad, nuestras propias características para poder aceptarlas de las demás personas. Sin embargo, hay muchas características intrínsecamente humanas Sí. que no aceptamos, ¿no? Y una de ellas es que todas y todos hacemos poco. A todas y todos nos da vergüenza. Si estás en una oficina, te da vergüenza ir al baño. Es la verdad. Bueno, si no quieren que salga, está bien. Pero si están en una oficina, les da vergüenza ir al baño porque les da vergüenza que sepan los demás que hiciste popó. Aun cuando todos y todas hacemos popó. Es algo muy natural. Y hasta que aceptemos, sin vergüenza, nuestra naturaleza misma, podremos aceptar las otras características de carácter social, las otras cosas así como de comportamiento y así, de que somos LGBT más y esas cosas. O neurodivergentes. Ajá. Que eso también. Hay algo que aquí te platico rápido. Cuando yo era niña, me regañaban mucho en la escuela porque yo me quedaba ahí. Sexto grado de primaria, yo me acuerdo estar así. Y yo estaba viendo al pizarrón, pero así, totalmente ida. Nomás estaba. Empezaron a hablar sobre la guerra de los pasteles y yo así de. Pero si son militares, yo no me imagino a un militar rompiendo así nomás porque o sea, como niños de kinder o cómo fue esto. Creo fielmente que los maestros y maestras deberían hablar un poquito más claro cuando hablan exactamente de ese tipo de cosas. Yo también pensé cuando decían guerra de los pasteles, dije, wow, se tiraron pasteles. Ajá. Mi mente empezó a divagar. Exacto. Y me fui y me quedé así ida, totalmente ida. Y el profe ahí nomás llegó, ese profe me caía muy bien, solía bailar en las clases. ¿Por qué? No sé. Pero él le encantaba bailar y bailaban luego en las clases y llegó y así de, ¿sí estás prestando atención? Y yo, sí, estábamos hablando de unos pasteles, ¿no? No sé si de chocolate o de vainilla, pero algo de unos pasteles estaba ahí. Me encantó. Y no, o sea, me podía quedar ida y lo peor era en matemáticas. Cuando me tocaba matemáticas, como no era mi fuerte, ahorita ya me va mejor. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Entonces es como de, ya sé, comenten pez, porque también 2 más 2 es igual a pez. A un pescadito. Ponerlos, no, al revés sería un 2 así y luego el otro 2 así. Sería un 2 muy extraño.
2 más 2 es igual a pez. Mira, ya que tenemos así el pollito, chécate. Intentando hacer el pescado con el 2. 2 más 2 es igual a 8, entonces también puedes hacer un 8 con los 2. O un infinito o un medio moño. Ah, y un infinito también. Autismo. Soy bastante creativa. Soy muy, muy curiosa. ¿Sabes qué? Yo lo hablé con una amiga esto del autismo y resulta ser que viene por una parte genética. Tiene algo de genética por ahí. Su mamá es químico-farmacobióloga. Difícil de creer. No, créeme que no. Este es como el del canal del programa. Ah, el del 30 minutos. ¿O cuál? ¿No es que había un programa que se llamaba Difícil de creer? Y daban datos interesantes. Ah, ya. Creo que no le tocó. No me tocó. Pero hagamos como que sí. Hagamos como que sí. Está muy padre. No, pero me quedé así como de, ¿cómo que el autismo es hereditario? Y en eso me puse a pensar, porque me encanta ver este tema de temas de psicología y así, a ver cuándo vienen tú y Eli a echarme un montón. Me encantó. Y la psicopatía también es hereditaria. Ese tipo de cosas así en el cerebro es hereditario. Hay muchas cosas que son hereditarias. La calvicie también. Ay, no me digas eso. Pero ¿sabías que, bueno, alguna vez esto, yo no estoy 100% seguro, pero mi papá es calvo. Y yo todo el tiempo dije, pero toda la familia de mi mamá no es calvos, no son calvos ni calvas. Y alguna vez me dijeron, no te preocupes, porque la calvicie se hereda del lado de la mamá. Ay, qué Exacto, y buena dije, onda. uff. Ajá, sí, no lo he comprobado todavía, pero espero que sea verdad eso que me dijeron. Bueno, yo también espero, porque por el estrés se me cae luego mucho y se me cae pero así a montones. Ahorita que estabas diciendo lo del maestro, yo ponía mucha más atención cuando estaba dibujando o cuando estaba rayando cosas en mi cuaderno que cuando estaba viendo al frente. Y me regañaban siempre porque, porque, pues me decían que volteara a ver al frente y yo de, ok, pero no voy a entender nada. Te escucho, pero Y entonces yo me acuerdo perfecto de cómo me empezaba a ver al frente. miércoles por la mañana, se me olvidó algo. Sígueme platicando. Empezaba a ver al frente y perdía el hilo completamente. De verdad, hasta, no sé si lo han hecho alguna vez, pero ubican que pueden quedarse así como que viendo algo, pero no lo están viendo y entonces empiezan a ver como figuras en las cosas. Yo veía los pizarrones y decía, una vaca. Un rectángulo. Sí, un cangrejo. Así. Y ya. En cambio, si yo me ponía a dibujar, a hacer garabatos y cosas así, prestaba mucha atención. Le vamos a echar Para quienes no sepan, eso es ralladura ralladura de naranja. Y yo ahora ya Nos va a quedar un pollo de naranja maravilloso. de adulto, creo que debería como tomarse en cuenta eso, de que, pues, ¿qué tiene de malo que estés ahí como que dibujando y así? ¿No? Podría mejorar el ¿Sabes? aprendizaje de la gente. ¿Sabes qué? Algo que me acabo de acordar mucho también, en matemáticas solía dibujar y obviamente a una maestra en la secundaria sobre todo, saludos, no le gustaba mucho, me distraía. Pero yo llegué a pensar así de, si estás viendo que gran parte de tus alumnos dibujan aunque sea bolitas y palitos, ¿por qué no utilizar justamente eso para hacer la clase más interesante? Enseñarles sobre perspectivas o incluso, ¿sabes qué es lo que me choca? Que nos enseñan matemáticas y Pitágoras. ¿Qué te estás comiendo tú? Perdón, matemáticas, Pitágoras, pero no nos enseñan administración. A ver, producción tiene notas. Me hubieran enseñado a saber qué onda con el SAT. Ajá, yo no sabía y tengo que pagar impuestos. Sí, ¿Eres deudora? No soy deudora, no sé cómo, pero nomás le tengo que pagar 14,000 pesos. Eso sí Pero que no no, sabía. son los de este año, no sé cómo fregados pagué los del anterior, ni idea, pero bueno, el caso es que sí, la inclusión va mucho más allá de lo que
de hablar sin género. Va mucho más allá de decir, es que los trato igual. Tendrías que tratarlos igual Muy porque probablemente son no. humanos. Pero muy probablemente no tendrías que tratar igual a una persona neurotípica que a una persona autista. Muy probablemente tengas que hacer adecuaciones y ejercer atención diferenciada porque hay necesidades diferentes. De texturas raras y no me gustan. ¿Cuáles? Por ejemplo, la arena cuando era bebé, dice mi abuela que solía poner mis patitas como si fuera águila. Ay. Y mi mamá así de, demonio, no estés aquí, Tobias. No. A mi mamá le gustaba comer Perdón. arena cuando estaba embarazada de mi hermano. ¿Por qué? Es que está queriendo llevarse esto. Oh. Y, ay, no. Entonces son así como que texturas. O luego la maicena Ujú, en polvo. ujú. Me choca, me choca, me choca, me choca, me choca. Mi mamá, es que se siente como talco. Y yo, no me gusta. Esa sensación es como muy fea. ¿Ubican la maicena cuando tiene un poquito de agua? ¿Cómo se llama eso? Líquidos no newtonianos. Algo así que... Líquidos no newtonianos. Así que le pegas y está súper duro. Ujú. Pero lo tocas y está líquido. Es como un slime vintage, ¿no? Sí, es como mocos gorilas. Ajá. Y ahorita vamos a dejar que esto espese, que en teoría no debería de tardar mucho. Pero bueno. ¿Hay algo con lo que quieras cerrar? ¿Algún proyecto al que nos quieras invitar? Pues justo van a salir diversos espacios de formación, talleres, sobre todo para poder apoyar con el emprendimiento a personas neurodivergentes, personas con discapacidad y personas LGBT+. Son talleres dirigidos para cada población. Vamos a tener talleres de creación de piñatas, vamos a tener talleres para aprender a hacer pan de muerto, vamos a tener talleres para poder hacer productos de limpieza, de un huerto en tu hogar, y así diversas actividades. Tenemos también un programa en el que personas con discapacidad de los centros de atención múltiple laborales realizan sus prácticas laborales en el Ayuntamiento de La Paz. Esto, por supuesto, que beneficia mucho porque no solamente otorgamos herramientas a personas con discapacidad en la formación de sus oficios, sino que también nos damos cuenta de que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la vida pública y que además trabajan muy bien. Estadísticamente, las personas con discapacidad contratadas en espacios laborales son las que llegan puntuales, son las que están más comprometidas, son las que realizan las actividades con mayor empeño y las que traen mejor actitud día con día. Pues Así que contratar a una persona con discapacidad siempre va a ser una buena opción. siento que ellos son justamente por ese tema de la falta de inclusión, quienes más ganas le echan para no dar pretexto, Ujú. que no lo saquen. Así es esa doble exigencia que está sobre las personas con discapacidad, ¿no? Así como con otros sectores. Bien, pues algo que quisiera yo decir, te agradezco mucho por el espacio, espero que haya estado interesante y divertido, que volvamos y pues nada, también espero que esté rico. Va a estar muy rico, va a estar muy rico. Vas a ver que Ya. sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. No se les olvide comentar un pescado, el que sea. O piña, no pasa nada. Piña. Fue Pau, Sí, no fui yo. amigo. Pues sí, bueno, gracias. Adiós. Nos vemos.